A pesar de que el fuerte de compañías como MSI en el mercado de motherboards no se ve centrado en las gamas de entrada, por lo menos para cada generación vemos una representación por parte de esa compañía hacia estos modelos, teniendo así opciones típicas como MA o ME, que según la generación han ido adoptando mejores papeles frente a su competencia. Y precisamente ante la OS150MA es que surgiría este video, desde el cual vamos a analizar esta alternativa a partir de cada una de las características planteadas, así como aquellas ventajas y desventajas que surgirían para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, aquí como sería evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset P650 y el socket AM5, que nos estaría dando con ello soporte a procesadores dentro de Ryzen 7000 y 8000 por lo menos de momento, además de una compatibilidad para próximas generaciones, y para lo cual en la descripción estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR5, con un máximo de 192 GB y por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 48 GB. En relación con su frecuencia y por el chipset implementado se limitaría las mismas hacia los 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones. Ya si habilitamos sus perfiles ESPO o realizamos modificaciones manuales en overclock, podríamos alcanzar hasta 7200 MHz. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a eso encontraremos dos M.2, ambos tendrían las mismas configuraciones, adoptando así soporte en PCI Express 4.0 y compatibilidad para tarjetas de formato desde el 2280 hasta el 2260. La única diferenciación es que el M.2 principal tendría su disipación. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar dos PCI Express con formato X16. El principal dentro de los mismos tendría soporte en PCI Express 4.0 y sería la única conexión en correr a través de esas 16 líneas disponibles. Para ese segundo PCI Express tendríamos soporte desde PCI Express 3.0 y en realidad correría por 4. Adicional a ello se establecería un PCI Express X1 con soporte en PCI Express 4.0. Cada una de esas características se verían acompañadas junto al códec de audio ALC897, así como en conjunto y a partir de esa versión Wi-Fi se sacaría la tarjeta RZ616, que nos va a estar aportando tanto Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.2. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión para bombas de agua, 3 conexiones para ventiladores externos, 2 conexiones de tipo ARGB, 2 conexiones de tipo RGB, 2 USB 2.0, 2 USB 3.2 de primera generación tipo A, un encabezado para USB 3.2 de segunda generación tipo C y adicional a ello veríamos la utilidad de EasyDuct LED. Así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían 4 USB 3.2 de segunda generación tipo A, 4 USB 3.2 de primera generación tipo A, una conexión hacia un RJ45 de 2,5 gigabits, un DisplayPort, un HDMI, 3 conectores de tipo jack y adicional a ello veríamos la utilidad de Flash BIOS Button. Ya por último nos encontraremos con un VRM que va a contar con un total de 10 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo Micro ATX, desde la cual obtenemos un modelo bastante acorde a la gama que intenta representar, sobre todo ante aspectos como su conectividad inalámbrica como el VRM, pero también teniendo detrás una competencia fuerte al ser un modelo para la gama de entrada y en el que muchas veces la decisión por este tipo de placas puede ser por completo definida tan solo por su costo, el cual tampoco podemos llegar a decir que tenga la mejor representación con esta alternativa. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base, que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Por lo menos para la gama de placas y los modelos con los que usualmente va a competir, podríamos llegar a decir que cuenta con uno de los mejores VRMs para su segmento. En total encontraremos 10 fases de alimentación, 8 determinadas para su VCore, las encargadas de llevar la entrega de energía de esa CPU, más 2 para su SOC. Para la gestión de cada una de esas fases tendríamos disponible el controlador central de Monolithic Power,
MP2857, el cual tiene la capacidad de manejar de forma directa hasta 12 fases de alimentación. Sin embargo, y al igual que muchos de los modelos en el mercado, optaría por un diseño Dual Output. De esta manera, una única señal puede ser gestionada por dos o más etapas en la misma potencia, por lo cual en realidad el controlador estaría operando desde un modo de 4+2 para dar gestión al total de fases que se establecen. Ya de parte de sus MOSFET encontraremos las piezas de alfa y omega A o Z 5016QI, las cuales funcionarían a 55 A y dejarían así un manejo en teoría tan solo para su V-Core de hasta 440 A. Esto como tal es un URM que se encuentra levemente por encima del diseño de plagas como la HV de ASRock de S3H GB, así como tendría cercanía a la TOF ME de Asus, lo cual nos devuelve al mismo factor de que para su segmento de placas es uno de los mejores diseños. Tampoco es que se encuentre una diferencia realmente importante con respecto a HV o S3H, siendo estas sus principales rivales, pero sí que tendría una leve mejora. Con ello conseguiría ser una placa que le pueda dar soporte sin problema a toda la línea de procesadores en Ryzen 7000, inclusive hablando de las gamas altas no tendría problema alguno. Evidentemente lo ideal es decantarse por opciones dentro de Ryzen 7 hacia abajo de ser posible, ya que tampoco sería adecuado sobreexigir esa placa, lo cual también nos llevaría a mencionar que si nuestra necesidad está a fin del overclock, pues también sería conveniente el cambio por una placa con mejor URM. ¿Con qué ventajas nos estaríamos encontrando? Dentro de la gama que ocupa esta placa principalmente encontraremos dos puntos a destacar con la misma. El primero ya lo mencionamos y es su URM. Realmente aunque la diferencia en el diseño de esta es mínimo con respecto a su competencia, la realidad es que por mínimo que sea ese cambio de una mejora, que puede llegar a ser fundamental si es que se piensa en este tipo de modelos para dar combinación con procesadores de mayor gama. Aquello principalmente se haría por establecer una base acorde entre la cantidad de fases que por ejemplo superaría la de S3H, así como mejores MOSFET sobre la HV. Pero aparte de ello hay un segundo factor que también se llegó a destacar sobre las mismas, y ese sería el paso a una conectividad inalámbrica que con respecto a estos modelos, que son los principales a tener en cuenta bajo esta decisión, no se llegaría a dar tal avance en Wi-Fi 6E como sí que lo establecería la MA de MSI. Esas dos cosas, su URM y la conectividad inalámbrica, es lo que principalmente tendría en cuenta a la hora de mirar este modelo. El resto de los aspectos, aunque se pueden destacar sobre modelos de una menor gama, sí que por lo menos frente a aquellas opciones con las cuales competiría resulta ser aspectos comunes. Y es de aquellos donde por ejemplo se podría mencionar el que sea una placa que ya cuenta con sus 2M.2, que uno de los mismos plantee la disipación correspondiente para su conexión, el que su PCI Express principal tenga el reforzamiento de su conector, asimismo el que ya veamos el paso a contar con una conexión para USB-C, en este caso de cara hacia el gabinete, y además de ellos ya se establecería un RJ45 en los 2,5 GB, así como utilidades de su mano para actualizar la BIOS sin otra CPU desde Flash BIOS Button. Y poco más se podría destacar desde aquellos apartados que sobresalen ante modelos de menor gama, pero sobre todo, y una vez más, los puntos que más deberíamos tener en cuenta son su URM y la conectividad inalámbrica. Fuera de ello, pues no es difícil el encontrar el resto de los aspectos dentro de esta gama de productos, por lo que ese tercer factor que miraría para establecer nuestra decisión sería el costo de la misma, y si es que llega a tener una mejor representación con respecto a su competencia. ¿Con qué desventajas nos estaríamos encontrando? Hay que tener en cuenta que aquellos aspectos sobre los cuales destacamos este modelo son hasta cierto punto insignificantes, y el problema que siempre se ha dado con esta placa es que su costo nunca le ha favorecido. Generalmente encuentra una diferencia frente a lo que puede ser de S3H y la HV de hasta $20 extra, que para esas gamas de productos considero sumamente relevante. El problema real con ello es que la mejora detrás de aquella diferencia recae únicamente en la conectividad inalámbrica. A pesar de que mencionamos que el URM es una de sus ventajas, la misma no es decisiva prácticamente en ninguna configuración. Es una mejora tan sutil que se vuelve complicado encontrar un escenario que no pudiese cumplir los modelos con los cuales compite. Este sí que lo hiciese desde sus avances, por lo que todo nos devuelve una conectividad inalámbrica que no todo usuario buscaría. Si es el caso, pues hasta cierto punto el aumento de costo es acorde, considerando que un adaptador en Wi-Fi 6E probablemente encuentre los mismos precios. Sin embargo, también hay otras mejoras a considerar, por ejemplo la S3H nos plantea la disipación para los 2M.2, o el que ambas placas cuenten con su doble USB-C tanto para su backplate como encabezados internos, además de que la HV tendría un M.2 en PCI Express 5.0, y la cuestión es que podríamos tener esas mejoras, más la conectividad desde un adaptador en los mismos costos de aquella MA.
aunque desde este escenario hipotético aún se podría destacar a la MA por su RM, pero aún más importante que todo eso hay un modelo extra que hace que la compra de esa placa deje de tener sentido alguno, y esa sería la B650M Pro RS de ASRock. Este modelo cuenta con el mismo URM de la HUD, es decir, una base sumamente cercana al URM MA. El USB-C, un M.2 en PCI Express 5.0, pero a partir de acá todo le favorece, ya que aún con esas mejoras tiene el paso hacia una conectividad inalámbrica como la MA, y aún por encima de ello dispone de un tercer M.2, siendo una de las pocas placas para estos formatos que dan tal mejora, siendo cada uno de estos aspectos incluidos ante el mismo precio de esta MA de MSI, y ahí sí que no hay mucho más que mencionar, es una mejor placa a partir de los mismos costos. Y teniendo en cuenta este modelo y que también opciones como Eagle o UD de Gigabyte rozan los costos de esta alternativa, pues tal vez debería por lo menos diferenciarse por unos $10 de cualquiera de estas tres opciones, para que se plantee como un modelo acorde en el mercado. Y aún así creo que es difícil optar por la misma, considerando el avance sobre ese M.2 extra. Ante el resto de los aspectos en la placa no se tiene mucho a cuestionar, son modelos sencillos y con pocas falencias por lo mismo, y lo único que tendría en cuenta son precisamente aquellas opciones que surgen desde sus costos y las mejoras que pueden traer las mismas, donde sí que el papel de la MA sería cuestionable. En conclusión, realmente en el momento de salida de esa placa uno de los mayores problemas que le vi fue la cuestión de su costo. El único cambio con la actualidad es que ahora hay más modelos que pueden reafirmar esto, y a pesar de que ya ha pasado bastante tiempo, ese mismo problema sigue estando presente. Tengamos en cuenta que es un modelo que con respecto a su competencia el único apartado relevante que tendría que destacar es una conectividad inalámbrica. Su URM puede tener mejoras según el modelo, pero son mejoras que no marcan una decisión, y todo nos devuelve a esa misma conectividad inalámbrica, siendo justo la única razón por la cual te recomendaría su compra, si es que lo que buscas es tan solo aquella mejora, y que venga atado a esa compañía, así como el no tener a disposición modelos como Pro RS o Eagle en los mismos costos. Ante aquel escenario hipotético no estaría mal el modelo, pero son condiciones bastante específicas por lo menos para que llegue a ser acertada la compra de esta, y mientras esos escenarios no se cumplan, mi recomendación dependería de lo que busques. Por ejemplo, si es que no quieres la conectividad inalámbrica y con ello ahorrarnos algo de dinero, DS3H y la HV son opciones perfectas para ello, desde bases que inclusive pueden plantearles mejoras con respecto a la MA. Si es que el precio no es problema, la B650M Pro RS es el mejor modelo que puedes encontrar desde los mismos precios de la opción de MSI, pero con todas las mejoras y avances de cada modelo que hemos mencionado, o por lo menos con cercanía relevante en muchos de los aspectos, y aún por encima de ello con una conectividad inalámbrica por la que se distingue esa MA, así como un tercer M.2 en acompañamiento, y dentro de un formato y costo en el que tal avance es poco usual. Tampoco estoy mencionando con esto que la MA sea una mala opción por características o que no vaya a funcionar dentro de un ensamble. Lo que cuestiono es que por su costo se pueden dar mejores alternativas dentro del mercado, como cada uno de esos modelos mencionados. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para estas placas base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.